El día de hoy vamos a hablar justamente de eso, de alguien que su vida va del éxito a la lepra. Y esta historia nos lleva a la vida de un personaje muy joven que empieza a reinar, ¿sí? Fue muy bendecido por Dios, pero vamos a ver la magnitud de su bendición y también cómo fue su final. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Si tienes tu Biblia, si trajiste un cuaderno, anota ahí. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Vamos a estudiar o leer del versículo 1 al 23, ¿sí? Y vamos a conocer esta historia. Y dice así: y todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, que tenía 16 años, y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Ahí entra en acción. Miren, vamos a hablar de Uzías. ¿De quién vamos a hablar? De Uzías, ¿sí? Este empieza a reinar a los 16 años. Imagínense, ¿no? No sé si hay alguien aquí que tiene 16 años. A ver, puede levantar su mano y decir: yo tengo 16, 15, 17, de 14, a ver, de 14. Ahí hay una, ya levantó una mano allá. Laia, ¿cuántos años tienes? 15, así como Laia casi, ¿no? Uzías tenía 16 años, este jovencito que entra a reinar a esa edad. Y dice la palabra que su padre era Amasías. La palabra Uzías significa Jehová es mi fuerza, ¿sí? ¿Qué significa su nombre? Jehová es mi fuerza, ¿sí? Y les pido que podamos memorizar o anótate bien, ¿no? Jehová es mi fuerza. Y el nombre de Amasías significa Jehová es fuerte. Imagínense, tanto su padre como él tenían en su nombre la fortaleza de Jehová, ¿no? Hay un Dios fuerte, hay un Dios poderoso. En ambos estaba ahí el significado de esto. Dice en la historia que Amasías tuvo una vida marcada así por una obediencia parcial. Hizo lo recto, pero no de todo corazón. Tú puedes estudiar sobre él en Segunda de Crónicas, capítulo 25, y ahí nos cuenta sobre la vida de cómo fue el padre de Uzías. Pero seguimos leyendo. El versículo 2 dice, hablando de Uzías: él edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. Uzías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Imagínense, toda una vida casi, ¿no? 17 años entró, 16 años entra, pero reina sobre Jerusalén 52 años. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. El nombre de Jecolías significa Jehová es capaz. Miren, sus significados tan bonitos de sus nombres, ¿no? Jehová es mi fuerza, Jehová es fuerte, y la mamá, Jehová es capaz. Toda la gloria es a Jehová. Todo él se encarga, él es fuerte, él es capaz, él hace todo. O sea, hasta en sus nombres bien marcados, y presta mucha atención en eso de los nombres. Jehová sí puede. Nos vamos a la parte de bendición de Uzías, ¿sí? Versículo 4 de Segunda de Crónicas 26 dice: e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Primera característica de este rey de 17 años que entra a gobernar: hacer lo recto delante del Señor. Proverbios 11:20 nos dice: los de corazón perverso son abominación al Señor, pero los de camino intachable son su deleite. Al Señor le gusta corazones rectos, caminos intachables. Eso es lo que él valora. Dice, son su deleite. Muchas gracias, mi hermana. Son su deleite. ¿Con qué te deleitas? ¿No? Eso se trata de deleite, ¿no? Ay, es algo deleitoso en la boca, en el paladar, como cuando comes tu comida favorita, ¿no? Tu helado, tu, no sé, ¿no? Pizza, tal vez si eres varón, una hamburguesa, ¿no? Y saboreas, y es mi deleite, es como que,
Lo mismo es para el Señor el camino recto, el camino intachable. Pero no solo dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor, sino que también persistió en buscar a Dios. Y ahí entre comillas leíamos, ¿no? En Crónicas, que dice en los días de Zacarías. Zacarías ayuda mucho a Uzías para poder estar encaminado en lo recto y para buscar la presencia de Dios. Entonces no está solo Uzías, sino que tiene mucha ayuda de Zacarías. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Por eso es que Uzías era prosperado, porque dice: mientras buscó del Señor, Dios le prosperó. Mientras hizo lo recto, mientras buscó al Señor, había bendición. Lo mismo que dice Jeremías: porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Lo hallaremos, lo encontraremos si lo buscamos. El resultado de caminar en lo recto, mira iglesia, el que muchas veces nos prohibamos, digamos no a esto, cortemos amistades, desechemos las cosas del mundo, de la carne, las infructuosas de la carne, no permitamos equivocarnos en el camino y busquemos al Señor con perseverancia, pues que seremos prósperos. ¿Cuántos queremos ser prósperos? ¿Sabes? Cuando entendí esta parte decía: a veces nos matamos siendo prósperos, ¿no? Ni vemos a nuestros hijos, ni disfrutamos a nuestros hijos, porque estamos de sol a sol, trabajando, estudiando y todo aquello, porque estamos ahí y hasta nos olvidamos del Señor. Cuando la base es tan sencilla, amada iglesia: haz lo recto, persevera en la búsqueda del Señor y serás próspero. Entendiendo que prosperidad, ¿sí?, no solamente se refiere a lo material, sino también, sobre todo, a lo espiritual, a esa paz interior, esa alegría que solo viene del Padre. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar su reino. ¿Y qué cosas han sido añadidas? Miren, realmente he disfrutado leer esta parte de la Biblia, porque qué manera de ser bendecido este rey. Y vas a leer conmigo. Del versículo 6 al 8 leemos y dice: Uzías salió y peleó contra los filisteos y derribó las murallas de Gat, las murallas de Jabnia y las murallas de Asdod, y edificó ciudades en la región de Asdod y entre los filisteos. 7. Y Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Y los amonitas pagaron tributo a Uzías, y su fama se divulgó hasta la frontera de Egipto, pues llegó a ser muy poderoso. Miren estas características a causa de caminar en lo recto, de buscar con perseverancia la presencia de Dios, es que empieza a pelear. Dice: sale y pelea. Tiene mucho valor para ir en contra de los enemigos de siempre, ¿no? Estos famosos filisteos. Y va y se llena de fuerza de parte del Señor, obviamente, y dice que estos los derriba. Derribó a sus enemigos. Venceremos a nuestros enemigos si andamos en lo recto y buscamos al Señor de todo corazón. Nuestro enemigo será vulnerable a nosotros. Vemos la vulnerabilidad porque empieza a caer sus murallas de los enemigos. Dice que caen las murallas, y si pensamos, la muralla era lo que más protegía en ese tiempo. Por eso se afanaban en construir las murallas y hacerlas fuertes. Entonces, cuando estamos, miren, con la rectura en el corazón ante los ojos de Dios y con la búsqueda, mis hermanos, que va a ser lo que voy a repetir tal vez hoy día toda la enseñanza, el Señor nos va a ayudar a vencer a nuestros enemigos y los va a hacer vulnerables. ¿Con qué estamos peleando el día de hoy? ¿Qué batalla hemos traído aún hoy día a presentársela al Señor y decirle: Señor, mira, ya no aguanto más esto, no sé cómo avanzar con esto? Si buscamos al Señor y caminamos en lo recto, Él hará que nuestros enemigos sean derrotados. ¿Con qué pecado estamos luchando? Que no podemos dejarlo. Ahí está la solución. El Señor ayudó a derribar a sus enemigos.
Destruir las murallas significa todo lo que eleva el enemigo en contra de nosotros. Todo aquello que parece difícil para destruir, amada iglesia, con la ayuda de Dios, sí podemos. Todo lo que parece difícil. Si hoy día has venido con algo, pucha, qué difícil esta situación, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Sabes? Con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Él es el que puede derribar esas murallas y puede derribar a nuestros enemigos. Salmo 60:12 dice: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Solamente en Él. Romanos 8:31 dice: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Tenemos al poderoso de nuestro lado. Pero ya te decía, si andamos en lo recto y si buscamos con perseverancia al Señor. Pero si nos estamos yendo por el otro lado, pues obviamente las batallas serán mucho más difíciles. En la Biblia no dice que no tendremos batallas. Sí las tendremos. Pero si estamos buscando del Señor, llenos de Él, pues tendremos victoria. Pero si estamos lejanos de Él y poniendo nuestra vista en otras cosas, pues tendremos derrota. Ahora, ¿en qué lado queremos estar? Uzías estaba siendo victorioso. Estaba viendo al Dios de proezas. Estaba luchando por aquel que estaba de su lado. ¿Qué más? No solo venció o ganó batallas a su enemigo más grande, que eran los filisteos, y toda esa lista que leíamos en los versículos, sino que también dice: edificó. Si andamos en lo recto, amada iglesia, si lo buscamos con perseverancia al Señor, no solo derrotaremos a nuestro enemigo, sino que podremos edificar nuestra familia, edificar a nuestros hijos, edificar nuestra empresa, edificar nuestro ministerio. Si estamos con Él, el Señor nos ayudará y no será difícil. ¿Cuántas veces hemos luchado, no? Qué difícil es poder edificar, más que todo para las mujeres, porque dice la mujer sabia edifica la casa. ¿Y cuántas veces se nos ha hecho difícil edificar? No me escucha mi hijo, mi esposo hace lo que le da la gana. Pero si estamos buscando a Dios, si estamos haciendo lo recto delante del Señor, pues Él también nos ayudará a edificar, pues Él también nos ayudará a construir. Isaías 58:12 dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. No seremos los que destruyen la familia, no seremos los que destruyen las empresas, los negocios, donde estemos, los que destruimos nuestro ministerio. No, seremos los que edificamos, porque estamos buscando del Señor, porque el Señor nos guía, porque el Señor nos muestra, porque el Señor nos lleva cómo llevar la vida, nos muestra cómo llevar una vida espiritual. Entonces restauraremos, no heriremos, no dañaremos. Seguimos leyendo. Versículo 7 dice: y Dios lo ayudó contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbal y contra los amonitas. Y los amonitas pagaron tributo a Uzías, y su fama se divulgó hasta la frontera de Egipto, pues llegó a ser muy poderoso. Volvemos a leer, ¿no?, los anteriores. ¿Por qué? Aquí hay una palabra que hay que acordarse, y empieza el versículo 7 con esto: y Dios, ¿qué? Lo ayudó. No era que Uzías estaba haciendo las cosas porque quería, o porque él era muy valiente, porque era muy joven, porque no, era porque Dios le estaba ayudando en contra de los enemigos. Y miren, a tal punto que hace que a sus enemigos empiecen a pagarle tributo. O sea, qué grande es Dios, ¿no? Eran enemigos y empezaron ahí a darle tributo a Uzías. Yo creo que todos queremos que Dios nos ayude a vencer. Todos queremos que Dios nos ayude a edificar, como lo hizo con Uzías. ¿Cuántos queremos que Dios nos ayude? Puedes levantar tu mano. ¿Tienes alguna necesidad el día de hoy de decirle: Señor, necesito que me ayudes en esto?
es Él el que puede ayudarnos. Es Él el que puede sacarnos de eso. Así como lo hizo, Dios le ayudó. El verso 8 dice, logró lo que les decía, ¿no? Hacer que otro pueblo pueda pagar el tributo, los amonitas. Pero hay algo aquí que al final de este versículo, si lo lees, dice, y llegó a ser muy poderoso. Era muy conocido, claro, porque era victorioso, ganaba batallas, derribaba murallas, edificó otras cosas. Seguimos leyendo, versículos 9 y 10. Usías edificó además torres en Jerusalén, en la puerta del ángulo, en la puerta del valle y en la esquina de la muralla, y las fortificó. Edificó también torres en el desierto y excavó cisternas porque tenía mucho ganado, tanto en las tierras bajas como en la llanura. También tenía labradores y viñadores en la región montañosa y en los campos fértiles porque amaba la tierra. Miren este Usías, dice, edifica además torres en Jerusalén. ¿En qué puertas? ¿No? En la del ángulo, en la del valle, en la de muralla. Y esto ayuda mucho en ver que era una persona que sabía dónde poner. Vamos a poner estas torres en las puertas. ¿Para qué? Para evitar que los enemigos entren, que podamos estar atentos al enemigo antes de que quiera meterse por la puerta. Y es por eso que pone estas torres en puntos estratégicos. No pone a donde sea, ¿no? Sino dice, ya, esta puerta tiene que tener su torre para que haya vigilancia. Entonces vemos que este Usías, por buscar al Señor, por andar en lo recto, sabía cómo poner las cosas, cómo hacer las cosas. Una administración sabia y un liderazgo estratégico. Saben, yo decía, wow, quisiera ser como él en ese momento, ¿no? Administrar, saber dónde poner, saber si el enemigo me está atacando, si el enemigo viene por cierto lugar, yo sé dónde voy a poner esta torre, yo sé por dónde me voy a parar, dónde voy a fortalecer mi muralla, qué voy a hacer. Eso es lo que tenía Usías, sabía cómo. Y miren, no solamente pone en Jerusalén y solamente en la ciudad, dice, edificó también torres en el desierto. Su vista, ¿no? En el desierto, porque aparte dice que también tenía en el desierto y excavó muchas cisternas en el desierto. Entonces no solo tenía cisternas, sino que aparte de estos pozos, de estas cisternas de agua, puso torres. ¿Para qué? Para resguardar esas cisternas, para que no venga otro y las tome. Entonces, mucha sabiduría. Estas torres representaban seguridad, vigilancia, defensa, y puestas en puntos claves porque había cisternas, había un lugar de agua en ese lugar. Tenía una visión preventiva Usías, más allá de ser un buen líder, una visión preventiva. Porque se los leo tal cual esta frase: la sabiduría no solo está en reaccionar a los problemas, sino fortalecer los puntos débiles antes de que vengan las amenazas. Él sabía qué hacer, por eso te decía, sabía dónde poner esas torres y sabía cómo resguardar. Proverbios 27:12 nos dice: el hombre prudente ve el peligro y se esconde. Los inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias. Él estaba atento. Ya he puesto cisternas, voy a ver cómo proteger. Si estamos conectados, mis hermanos, al Señor, haciendo lo recto y buscándole, Él nos mostrará dónde hay una rajadura en nuestra familia, dónde hay una rajadura, hay alguna debilidad en nuestro mismo cuerpo, en nosotros. Nos ayudará a fortalecerla. Nos dirá: no vayas por allá, no hagas ese negocio, no te juntes con ellos, nada bueno te traen, deja esto, no te acerques a esto. Nos advertirá. Y así como leíamos en Proverbios, el hombre prudente ve el peligro y se esconde. Podemos ser prudentes, no con nuestra prudencia, sino con esa prudencia que viene de lo alto, con esa sabiduría que viene de lo alto. Entonces no cometeremos errores. Luego viene y nos muestra un reinado integral, porque no solo miren, los reyes normalmente se los conoce porque estaban a cargo del ejército, ¿no?
y listos para la batalla. El rey David, un gran valeroso, un valiente que tenía ejércitos, que tenía su equipo de trabajo, ¿no? Los valientes de David. Vemos a un Gedeón que igual el Señor lo maneja como juez y le hace dirigir, pero simplemente con ejército. Pero si te das cuenta, Uzías fue diferente, porque no solo fue fortalecido en el ejército, sino que también en todo esto, ¿no? En edificar, en ayudar, en velar por las cisternas, en cavar pozos, pensando en un futuro. Y algo muy bonito que es el versículo 10 de Segunda de Crónicas, que dice: edificó también, volvemos a leer, torres en el desierto y excavó muchas cisternas, porque tenía mucho ganado, ¿ve? Entonces no solo eran soldados, también tenía ganado, tanto en las tierras bajas como en la llanura. También tenía labradores y viñadores en la región montañosa y en los campos fértiles. ¿Por qué? Porque amaba la tierra. Le gustaba, o sea, no era solo un rey de guerra y nada más, sino que le gustaba edificar, o sea, había esa comunión también con esta área. Tenía labradores, viñadores. Había un equilibrio entre lo militar, lo civil y lo económico. Un liderazgo integral. Ahora, sabemos que cuando la Biblia nos habla de cisternas, de pozos, nos habla de vida, nos habla de la fuente de agua. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Uzías no tenía necesidad de ir a rogar a otro pueblo que denme pozos, por favor, necesito agua. No, él tenía agua y hasta de sobra, porque fue y consiguió agua en el desierto. Porque dice, puso cisternas en el desierto. Y ahí está el Señor representado en eso. Porque dice que de nuestro interior correrán esos ríos de agua viva. Y eso es lo que tenía Uzías, por la conexión que tenía con Dios, por la búsqueda que tenía, porque siempre buscaba andar en lo recto. La segunda parte de este verso 10 ya te contaba, porque dice que había labradores y viñadores y amaba la tierra, amaba la agricultura. No sé a cuántos aquí les gusta sembrar plantitas, ¿no? Tener un jardín hermoso, qué lindo. Así era Uzías, le gustaba. Le gustaba, ¿por qué? Porque había en lo recto en su corazón, porque había esa comunión con el Padre. Y no solo sirvió para una cosa, sino para muchas otras. Uzías nos muestra el corazón de una persona que no solo valora lo que es, ¿no? Podía haber dicho, soy rey y solo valoro el reinado y que todos estén a mi disposición. No, sino que también se ve en él el valor de lo cotidiano. Por eso tenía labradores, por eso tenía granjeros, por eso tenía ganado, por eso tenía cisternas, por eso tenía todo lo que el Señor le había dado. Y amaba la tierra y edificaba y la labraba, había de todo. Y miren, la agricultura requiere paciencia. La agricultura requiere tener esa paciencia, porque siembras algo y tienes que esperar, ¿no? A que eso germine, pero para eso tienes que regar, antes de eso tienes que mover la tierra, o sea, requiere paciencia, pero también dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque Señor, que llueva, que no llueva. Cuando hay sequía, ¿no? Señor, aquí mismo estamos orando, ¿no? Cuando hay sequía y no hay nada, cómo se rieguen las cosechas, y estamos orando, Señor, por favor, que llueva, ¿no? Porque nos muestra una dependencia de Dios. Y eso es lo que tenía una vez más Uzías. Y un trabajo constante, porque exactamente eso es lo que se necesita en nuestra vida espiritual. Paciencia, dependencia de Dios y trabajo constante. Paciencia, porque a veces leemos la Biblia y decimos, no entiendo, esta cabeza no quiere entender. A veces evitamos ser dependientes de Dios y queremos tomar nuestras decisiones por nosotros mismos, sin contarle a Él. Y un trabajo constante, ¿no? Tener que negarme, dice,
Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Cada día me niego a mí mismo. Es un trabajo constante. Voy a negar a lo malo, voy a negar a mi carne, voy a crucificar, voy a llevar la cruz de Cristo. Un trabajo constante. Esto nos enseña esa parte de la agricultura de Usías, que él amaba, que él atendía. El reflejo de su vida espiritual así lo mantenía, conectado con Dios. Y seguimos leyendo. Versículo 11. Tenía también Usías un ejército listo para la batalla, que salía al combate por divisiones conforme al número de su alistamiento, preparado por el escriba Jehiel y el oficial Maasías, bajo la dirección de Ananías, uno de los oficiales del rey. El número total, miren esto, de los jefes de familia, guerreros valientes, era de 2,600. Y bajo su mando estaba un ejército poderoso. ¿De cuántos hombres? De 307,500 que hacían la guerra con gran poder para ayudar al rey contra el enemigo. Después de todo lo que nos cuentan, ¿no? De lo que derrumbó, edificó, la agricultura y todas las bendiciones que el Señor, viene el ejército. Y miren, no era un ejército michiruchi, así un algo nada que ver. Era un gran ejército. Muchos. Y tenía, pero no solamente él solo manejando todo esto. Dice que lo tenía al escriba Jehiel. La palabra Jehiel significa Dios recoge, Dios junta. Este escriba estaba encargado de censar al ejército. Llevaba el control numérico de cuántos soldados habían, de quienes estaban de enfermos y todo aquello. Él manejaba todo lo numérico del ejército. El oficial Maasías, dice también, Maasías significa obra de Jehová. Este tenía el rol de la autoridad ejecutiva, o sea, hablaba con el escriba que era Jehiel y llevaba los mensajes en dirección al oficial que era Ananías, ¿no? Entonces estaba ahí en medio él, o sea, muy organizado. Y el oficial dice en dirección del oficial Ananías. Ananías significa gracia de Jehová. El Señor ha sido misericordioso. Era supervisor general o comandante militar, era él. Entonces miren, hasta su ejército muy bien organizado, muy bien contado, bien, todo bien, en orden. Sus jefes de familia, que eran los que estaban a cargo de los escuadrones, 2,600, y un ejército de 307,500 soldados. Un ejército de Dios. Saben, amados, si buscamos de Dios, estaremos más que preparados para la batalla. Si hacemos lo recto delante del Señor, el enemigo no nos vendrá de sorpresa. Sabremos y estaremos pendientes y estaremos atentos. Y sabes, algo lindo que yo veía en esto es que podremos tener personas capaces a nuestro lado. Muchas veces en nuestras dificultades sentimos que no hay alguien que nos ayude, no hay alguien que nos entienda. ¿Saben? El Señor pondrá personas capaces a nuestro lado si lo buscamos, si hacemos lo recto, si somos perseverantes en su búsqueda. Seguimos leyendo. Ya vamos por la mitad de la lectura, un poquito más adelantados, creo. Y dice que a este ejército Usías proveyó además a todo el ejército de escudos, lanzas, yelmos, corazas, arcos y hondas para tirar piedras. Y en Jerusalén hizo máquinas de guerra levantadas por hombres hábiles para ponerlas en las torres y en las esquinas, para arrojar flechas y grandes piedras. Por eso su fama se extendió lejos, porque fue ayudado en forma prodigiosa hasta que se hizo fuerte. Miren, y no queda solamente ahí el ejército, sino que les da armas. Pero no un armamento cualquiera, no un armamento de juguete, no, les da cosas específicas. Los equipa muy bien. Estos soldados estaban muy bien armados: escudos, lanzas, yelmos, corazas, arcos, hondas. Imagínense cuántas cosas tenía este ejército. ¿Y qué más? Refleja esta parte una preparación profesional, estratégica, porque si tenías escudos, lanzas y todo el armatroste para el ejército, tenías que saber utilizar, tenías que saber ponértelo. Entonces era un ejército instruido.
Era un ejército que sabía lo que tenía que hacer. Tenían una preparación estratégica con todo esto. Y esto me detenía un poco en que no basta solamente con ser parte del ejército de Dios, porque somos parte del ejército de Dios, sino que también debemos estar preparados, debemos estar equipados. Por eso es que la palabra de Dios nos habla sobre la armadura de Dios y cómo debo usarla. Porque eso les digo, el ejército estaba ahí, estaba bien armado. ¿Quieres aprender más sobre la armadura? Efesios 6, del 10 al 18, ahí encuentras mucho. Y cómo utilizar. Miren, la palabra hebrea aquí introducida como hombres hábiles implica inventores, pensadores, creadores, hábiles en el diseño y en la estrategia. Yo creo que en otras, ingenieros, arquitectos y todo aquello. O sea, casi tenía todas las profesiones en su reinado Usías, si te das cuenta. Estaba completo. Y estos creadores hábiles, creativos, que hacían diseños, dice que hicieron máquinas como catapultas, ¿no? Porque era para defender. Mecanismos que lanzaban flechas, todo. O sea, imagínense, estamos hablando de años atrás, pero ellos ya sabían, tenían la inteligencia, la sabiduría para poder hacerlo. Miren, si a veces estamos rompiéndonos la cabeza para llevar bien adelante la empresa o el negocio o emprender algo, no sabemos qué hacer. Estamos ahorita con lo de la economía y todos, ¿no? Con un corazón de emprendedor, pero quiero emprender algo, pero no sé qué. Saben, si buscamos de Dios y si hacemos lo recto delante del Señor, el Señor nos mostrará qué hacer. El Señor nos dará los diseños. El Señor nos dará los modelos, todo lo que necesitamos hacer. No necesitaremos correr a Egipto, porque si buscamos de Dios y hacemos lo recto, el Señor te dará esta idea y voy a hacer esto, voy a manejarme de esta manera, así como lo hizo con Usías. Usías tenía talento, tenía estrategia, su fama había crecido de una forma sobrenatural, pero no por sus fuerzas, sino porque fue ayudado por Dios. Fue ayudado maravillosamente por Dios. Él fue el que lo ayudó, porque eso dice en el versículo 15, si leemos de Segunda de Crónicas. Fue ayudado, al final dice, pero su fama se hizo, antes, y en Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres, ponerlas en las torres, esquinas del lugar, porque su fama se extendió lejos, porque fue ayudado de forma prodigiosa hasta que se hizo fuerte. Era la mano de Dios en todo eso. Dios fue la fuente de su éxito. Dios fue la fuente de su éxito. Dios es la fuente de nuestro éxito. ¿Puedes decir a tu hermano de al lado? Dios es la fuente de tu éxito. No somos nosotros. No soy yo. No eres tú. No es tu esposo, no es tu esposa. No es tu abuelo, que él trajo la idea y él no. Es Dios quien es la fuente de nuestro éxito. No es nuestra profesión, no es nuestra carrera, no son nuestros masterados, posgrados y todo aquello, porque Dios fue el que nos dio la economía, la sabiduría y todo aquello para poder manejar, así como lo hizo con Usías. Él proveyó para que estudiáramos. Él proveyó para que abrieras esa empresa. Él proveyó para que hagamos lo que tenemos ahorita y lo que estamos haciendo. Fue Él, porque Él nos dio la vida. Dios es la fuente de nuestro éxito, y lo que somos capaces de hacer y en lo que somos exitosos, pues no es por nosotros, es a causa de Él, no por nosotros. Juan 15:5 dice: separados de mí, nada puedes hacer. Nada podéis hacer. De Él viene todo. Porque el estar conectados con Él nos ayuda, amados, a no solo vencer las cosas visibles, sino aquellas también cosas espirituales. Porque recuerden que nuestra lucha no es carnal. Segunda de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
si estamos conectados a Él, si estamos buscando de Él. Por eso te digo, no nos cansemos de buscarlo. Bien que viniste hoy. Qué bueno que viniste. Por eso es que esta frase de qué bueno que viniste no es del azar, no es porque salió bonito. No, qué bueno. Porque mientras más conozcamos a Dios, porque mientras más lo busquemos a Dios, porque mientras más estemos conociendo de Él, caminaremos rectamente. Sabremos qué le gusta, qué no le gusta. Y resultado de eso serán las bendiciones. Resultado de eso serán las bendiciones, no solamente materiales, sino en lo espiritual. Crecimiento. Pero qué hermoso sería quedar la historia aquí, ¿no? Qué hermosa la vida de Usías. Excelente ejército, excelente ganado, agricultura. O sea, wow, yo quiero quedarme con esto y no avanzar. Pero hay algo en todo esto, y es que Usías fue castigado por su orgullo. Si te acuerdas, lo último que leíamos decía que hasta que se hizo fuerte. Usías fue castigado por su orgullo. Versículo 16, leemos: pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente. Y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. ¡Qué locura! ¿Qué estaba pensando? Miren todas las cosas que había hecho, pero de repente en un momento de locura, porque piensa y dice: soy fuerte, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más me falta hacer? Pues cometer una locura. Ir y entrar al templo, porque su corazón se hizo tan orgulloso que llegó a ser infiel. Se olvidó de lo recto, se olvidó de la búsqueda y dijo: yo he hecho todo esto, ¿qué más me falta? Simplemente hacer esto, quemar incienso. Proverbios 16:5 dice: abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, y ciertamente no quedará impune. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando empezamos a ver, iglesia, qué es lo que yo he hecho, todo lo que hay es porque yo lo hice, es por mis méritos, es por mi fuerza, es por haber estudiado tantas noches, horas largas, es por lo que he llorado. No, nada es de nosotros, todo viene de Él. Y eso es lo que Usías se había olvidado. Soy poderoso, ¿qué me falta? Ir y presentar incienso, nada más. El orgullo precede a la caída. Si me pongo orgulloso, pues voy a caer en algún momento. Cuando una persona se enorgullece, se enaltece, está a un pie, está muy cerca del fracaso. Yo puedo, no necesito de Dios. Yo puedo, no necesito de Él. Hasta ahorita no me ha ayudado, yo he hecho todo. El Señor está en todo de eso, en todo lo que hacemos. No es por nosotros. Y más grande aún es que va al templo y dice: voy a quemar incienso. Y miren, los otros reyes, si podemos hablar de los otros, de Saúl y todos los que hicieron algo loco, era porque había una excusa, ¿no? En el caso de Saúl, hay un pueblo que se está yendo, no quiere aguantar porque hay que presentar sacrificio. Presentó el sacrificio a Saúl y bueno, fue destituido de ser rey. Tenía una causa, tenía algo, pero este rey no, de la locura. O sea, yo digo, no entiendo. Siendo tan bendecido, fue el momento en que el orgullo entra. Amada iglesia, cuando permitimos que el orgullo entre a nuestro corazón, todo se arruina, todo se daña y todo viene al piso. Así como en la vida de Usías, va y piensa y dice: solo me falta ser ¿qué es? Sacerdote y poder presentar incienso. ¿Cómo estamos en esta área? ¿Somos orgullosos? Estamos luchando con el orgullo. En algún momento hemos dicho: todo lo que tengo es por mis fuerzas. Como soy es por mis fuerzas. Mis estudios. Mi trabajo. Tantos años de esfuerzo. Eso es todo lo que tengo. El orgullo hablando. Seguimos en la historia. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él
y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor. Qué fuerte, ¿no? Entran ahí los sacerdotes de Jehová, encabezando por Azarías, significa su nombre, Yahvé ha ayudado, ayuda de Dios significa Azarías. Llega a él y miren, está hablando con el rey. Cualquier otro no, a veces a un humano, a un natural, un hombre, le tenemos miedo. No, ¿qué va a decir? Ay, no, o algo. Él entra, estaba hablando con el rey, pero le dice: sabes, estás haciendo mal, detente, no te corresponde, Usías, hacer esto. Y le da el consejo: no es a ti, no te corresponde, son los sacerdotes, no quemes incienso, sal del santuario, has sido infiel. Empieza a aconsejarle, ¿no? Y no solo él, ¿no? Ya me imagino cómo entran, ¿no? El sacerdote y los 80 sacerdotes más, ¿no? En patota. No está bien lo que estás haciendo. Estos sacerdotes, este sacerdote Azarías nos muestra el valor de la fidelidad a lo que Dios había dicho, porque el Señor había ordenado quienes podían hacer eso, y no le correspondía al rey. Pero 19, miren. Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba irado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. No solo peca al entrar al templo, no solo peca al ser orgulloso y al decir: wow, ¿qué más me falta? Ser sacerdote, ir a quemar incienso, o sea, qué difícil puede ser. Y cualquiera diría: pero estaba haciendo algo bueno, pastora, quería ir a quemar y ofrecer sacrificio. No, porque versículos anteriores dicen que la altivez, dice, ¿no? Su fama había crecido, su orgullo, y él creyó que todo lo que tenía era a causa de él. En un momento, miren, iglesia, solo falta un momento, una cosita, una palabra, algo, para que de la bendición que estamos, llenos de la gloria de Dios, viviendo en lo recto, todo, por una simple cosa, es que podemos arruinarlo todo. Así como lo hizo Usías, por algo tan sencillo. El momento en que está, y de la nada dice: yo lo logré, soy famoso. El orgullo, y viene el acabose, porque no queda ahí. El orgullo hace que no aceptemos consejo. ¿Por qué no vienes a congregarte? Ay, pastora, qué religiosa, ¿acaso es obligatorio? Pues la Biblia dice que sí, no dejes de congregarte. Y hoy te recalco, iglesia, tenemos de lunes a domingo reuniones. Lunes, martes, jueves y viernes, grupo pequeño. Miércoles, si no lo sabías, tenemos estudio bíblico. Estamos llevando el libro de Hechos. La Biblia dice: no dejes de congregarte. Ven, busquemos de Dios. Y sábados hay para nuestros prejos y para nuestros jóvenes. Si tienes prejos y no los traes, padre, estás deteniendo la bendición para tus hijos. Tal vez es el único sábado que sí puedes salir, puedes ir a comer, a pasear, sí, pero también tus hijos tienen que conocer de Cristo. Enséñales obediencia, enseñemos obediencia a nuestros hijos. Congréguense, vamos, tenemos que crecer. ¿Por qué? Porque este rey Usías, el momento, no solo se enoja porque le dice: no lo hagas, sino que no quiere aceptar el consejo. Aparte del orgullo le entra eso: no quiero escuchar, no quiero escucharte. Y miren, el momento en que él se aira, se enoja, porque dice eso, se llenó de ira, y mientras estaba irado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. ¿Se imaginan que en este tiempo nos brote lepra? Porque tenemos orgullo y porque no aceptamos consejo, porque nos enojamos, porque cuando alguien te dice algo por tu bien, no lo queremos aceptar. Cuando alguien nos dice algo por nuestro bien, no lo queremos aceptar. ¿Cuántas veces estaríamos leprosos, no?
¿Cuántas veces estaría en nuestra frente? Porque dice que le sale en la frente. Porque no quiere aceptar el consejo, porque se enoja. ¿Cuántas veces, amados hijos, nuestros padres nos han enseñado, nos han exhortado y no hemos querido escucharles? Y nos hemos enojado. No, ay, este padre no me entiende, esta madre no me entiende. ¿Cuántas veces nos hemos enojado, esposos contra las esposas y las esposas contra sus esposos? Porque hay orgullo, porque te corrige tu esposo en algún momento, o porque te corrige tu esposa y hay orgullo y hay molestia. ¿Cuántas veces? Y miren, la lepra es una enfermedad simbólica asociada con el pecado y la impureza. Aparece como un juicio inmediato de parte de Dios, porque es así, inmediatamente le sale la lepra. Iglesia hermosa, Dios es paciente, pero no es indiferente. Él se da cuenta y Él conoce nuestro corazón. Segunda de Crónicas 26:20, y ya vamos acabando. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes miraron, y aquí él tenía lepra en la frente. Y le hicieron salir de allí a toda prisa, y también él mismo se apresuró a salir, porque el Señor lo había herido. Y el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor. Y su hijo Jotán estaba en el frente de la casa del rey, gobernando al pueblo de la tierra. Qué duro, qué difícil, porque el pecado, amada iglesia, el orgullo y todo lo que puede ser, porque ahorita hablamos de orgullo, hablamos de ira, hablamos de no aceptar el consejo, pero la lepra es cualquier pecado. La lepra es símbolo de cualquier pecado. El pecado, amada iglesia, no solo nos mancha, sino también nos separa del Señor. Eso es lo que hizo. Dice que habitó en una casa separada y fue excluido de la casa del Señor. Qué triste historia. Y antes de terminar, quiero leerte esta parte, características de un leproso, que justamente se encuentran en estos dos últimos versículos que leímos. Era impuro ante Dios, porque el pecado contamina el alma y rompe la comunión con Dios. Vive separado de los demás. El pecado aísla. El pecado hace, ay no, no voy a ir, no me siento bien, ay no. Porque el pecado separa, aísla. No deja que tengamos comunión entre nosotros. Tenían que gritar en esa época los leprosos, no caminaban tranquilos, gritaban inmundo, inmundo, anunciando que eran leprosos. Esa era su vida, si salían, si andaban, era gritando, soy leproso, soy inmundo. Era excluido de la casa de Dios. Y ya te decía, la lepra es como el pecado sin confesar, iglesia, nos bloquea el acceso real a la presencia de Dios. Por eso es bueno reconocer. Yo creo que ese rato, si Usías hubiera dicho, Señor, perdóname, el momento que que el sacerdote le dice, no lo hagas, y él hubiera reconocido, yo sé que el Señor le hubiera perdonado. Pero en los versículos que leímos no hay un perdón, Señor, me arrepiento de este orgullo, me arrepiento de esta ira, reconozco que tú me has dado todo. No hay. Otra característica de la lepra, y es que la lepra se propaga. El pecado puede parecer pequeño, pero si no se lo trata, amados, tarde o temprano llega a contaminar todo nuestro ser. Así es el pecado. La lepra es así, ¿no? De unas manchitas ya empieza a carcomerse todo el cuerpo. Si no confesamos nuestro pecado, amada iglesia, pues el pecado va carcomiendo, va atacando todo. Pero hay una solución, y es que la cura es solo por intervención divina. Podemos correr a la gracia del Padre y decirle, Señor, me arrepiento por este pecado, me arrepiento por la decisión que he tomado, me arrepiento por esto. Porque solo Cristo, solo Jesucristo pudo sanar a los leprosos. Y solo Cristo nos ha dado esa sanidad en la cruz del Calvario. Solo Cristo ha pagado nuestros pecados allá en la cruz del Calvario. Podemos ser libres, podemos ser sanos. La pregunta es, ¿estamos viviendo como Usías?
en su parte final, orgullosos, sin querer aceptar consejo. Estamos viviendo leprosos, que nos aislamos solitos. No me entiendo con nadie, prefiero no ir, porque no quiero que vean mi pecado. Y dice, para cerrar, los demás hechos de Uzías. Si quiere la alabanza puede ir subiendo. Los demás hechos de Uzías, los primeros y los postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo del sepulcro que pertenecía a los reyes, porque dijeron, es leproso. Y su hijo Jotam reinó en su lugar. No lo enterraron, iglesia hermosa, teniendo todo el historial de un rey excelente. No lo enterraron en el terreno de los reyes. Dice que este era el lado del terreno de los reyes, y ahí estaban todos sepultados. Él estaba en otro terreno, al lado, sí, del terreno de los reyes, pero estaba al lado. ¿Por qué? Porque era leproso. Reconocieron la condición de él, que era leproso, hasta después de muerto, porque sabes, en su lápida decía el leproso. Y escudriñé un poquito más y me metí a buscar en historia y todo. Resulta que en algún momento mueven sus huesos de este rey, y como sabían la historia y que había sido leproso, porque tenía una lápida que decía leproso, en su cajita, en su urna donde estaban los huesos, decía no abrir, ¿no? Sí, con letras grandes, leproso, no abrir. ¿Cómo queremos que sea nuestro final? Yo decía, esta historia tiene un inicio tan bonito. E hizo lo recto ante los ojos del Señor. Persistió en buscar al Señor, y mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó. Pero su final es triste, porque termina apartado, excluido y con un nombre, el leproso. No sé con qué podríamos estar luchando, pero lo que sí sé es que hoy está el Señor aquí para perdonarnos, para ayudarnos a ganar esas batallas que tal vez con las cuales hemos venido el día de hoy. Ahí donde estás, te invito a que te pongas en pie y con nuestros ojos cerrados podamos decirle al Señor: Señor, escudriña nuestro corazón, escudriña nuestro corazón. Estamos en el mejor lugar para que, si en nuestro corazón ha habido orgullo, para que si en nuestro corazón ha habido eso de yo lo he logrado todo, yo soy el que puedo, porque soy López Videla y mi apellido me marca la vida, porque soy, no sé, a veces hasta por el apellido nos manejamos, ¿no? Nadie se mete con este apellido. Si nos hemos equivocado en agarrar las victorias del Padre, porque Él nos ha dado la victoria. Si hemos hecho a un lado el consejo, y cuando tu mamá, tu papá, tu pastor, tu líder se acercan y te dicen algo, tú les respondes con una pachotada, pues creo que es tiempo de escudriñar nuestro corazón. Si cuando recibimos consejo no lo queremos aceptar, creo que es el mejor momento para decirle: Señor, escudriñame. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor, perdóname porque todo lo que soy, Señor, viene de ti, y muchas veces yo me lo he agarrado. Porque todo viene de ti, y muchas veces, Señor, yo he llevado la gloria. Puedes decirle eso. Señor, ayúdanos a permanecer con nuestros ojos puestos en ti. Señor, ayúdanos a que te busquemos siempre. Señor, ayúdanos a hacer lo recto delante de ti. Puedes levantar tus manos y decirle eso: Señor, ayúdanos. Ayúdanos a hacer lo recto. Ayúdanos a buscarte en todo momento. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres la fuente de vida, Señor. Padre, necesito tu ayuda en esto. Puedes decirle en qué necesitas ayuda. Y dile: Señor, mira esta batalla que tengo. Mira, Padre, que a veces siento que el enemigo me abruma, que ya me va a derrotar. Padre, necesito de ti. Si me he olvidado correr a ti, depender de ti, Señor, hoy vuelvo a ti, Señor.